tardes, mi nombre es Catherine Lozano y junto con mis compañeras Catalina Melo. Buenas tardes, es para nosotras un placer tenerlo en esta reunión, pues espero que sea de su agrado también. Y nuestra compañera Paola Amaya. Buenas tardes, doctor Alejandro. Pues nosotros somos estudiantes de primer semestre de Psicología de la Universidad Iberoamericana y pues en esta tarde tenemos un invitado que nos va a dar una visión más amplia acerca de la psicología y del campo específico en el que se basa y en el que ejerce. Así que, doctor Alejandro Pavón, bienvenido. Usted ya nos explicará más. No, pues muchísimas gracias. Pues sí, mi nombre es Alejandro Pavón, psicólogo de la Universidad Surcolombiana, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, por lo que me he desempeñado como docente universitario a través de las herramientas tecnológicas, entonces por eso tengo este estudio. Y más recientemente una maestría en musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia. Esto debido a que pues también soy músico y fue como la manera mía de poder unir como estas dos pasiones de las cuales pues me gusta, ¿no? Me gusta tener, me gusta mantener y cultivar, que son la psicología y la música, y a través de la musicoterapia como que encontré la posibilidad de unir estas dos pasiones. Vale, perfecto, muy bien. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, ¿cuántos años tiene usted de experiencia, doctor? De experiencia tengo, de graduado de psicólogo desde el 2009, o sea, ya 11, 12 años ya. Ah, ok, vale, 11 años de experiencia. Y hay una pregunta bastante interesante y que formalmente siempre hacemos, pero es que es interesante conocer los diferentes puntos de vista y es, ¿por qué decidió estudiar psicología? Pues uno piensa que cuando uno lo estudia es porque va a cambiar el mundo, porque va a cambiar vidas, porque va a mejorar muchas cosas en las personas, aparte de ocuparse uno laboralmente. Después uno se da cuenta de que hay cosas muy personales que uno necesita trabajar y ingenuamente las personas piensan que estudiando psicología es algo muy adentro, pues les sirve como para aclarar esas cosas. Yo creo que también estoy dentro de ese grupo grande, porque después del tiempo me he dado cuenta de que puedo tener como el ejercicio de darme cuenta, de mirarme hacia adentro y darme cuenta que hay muchas cosas para ir trabajando, para ir mejorando. Y en la medida que uno va estudiando, se va dando cuenta de esas herramientas y va pudiendo uno como trabajar en uno mismo. Entonces son como todos esos factores los que me llevaron a estudiar psicología, ¿no? También aparte de la historia mía, en la cual tuve una experiencia muy cercana con un sacerdote que era psicólogo y con el que pude trabajar muchos años, y que eso me animó también para decidirme a estudiar psicología. Ok, perfecto. Doctor, entonces usted nos aclara un poquito acerca de que estudió psicología y eso le ayuda a hacer una introspección, ¿sí? Le ayuda a hacer a usted una introspección de usted mismo y analizarse un poquito más a fondo, ¿vale? Claro, o sea, todos tenemos esa posibilidad, todas las personas tienen esa posibilidad. La cuestión es que estudiando en psicología se da cuenta uno que tiene muchísimas cosas pendientes que trabajar. Y uno podría, aunque no autoaplicarse la clínica y estas otras, y todas las técnicas, sí puede uno como ir trabajando en algunos elementos propios de la vida que uno necesita. Más o menos así es la cosa. Sí, muy cierto, la verdad. Apoyo mucho esa idea. Sí, yo creo que todos, a todos Sí. nos está pasando por muy cortito, o sea, porque así hasta ahora estemos comenzando. Sí, cuando uno Sí, ve la materia de psicoanálisis y dependiendo del profesor que uno tenga, resulta uno muy confrontado horriblemente. Todos los días, todas las veces que había clase, resultaba uno chocado con uno mismo. Pero bueno. Es un trabajo muy arduo, pero que nunca acaba. Bueno, doctor, ¿qué es la musicoterapia? La musicoterapia
es el uso de los elementos de la música a través de un objetivo terapéutico y que solamente lo puede llevar una persona entrenada en este ámbito. Es decir, la música, aunque la gente no se dé cuenta, tiene unas propiedades no curativas, pero que sí pueden ayudar a la introspección, y eso sí lo hace sanador, ¿sí? Además de eso, de que tiene unos usos increíbles y muy amplios. Entonces, por ejemplo, en psicología, nos sirve mucho para llegar al insight, es decir, al darme cuenta, a descubrir, también a favorecer la expresión, como por ejemplo, si yo tomo un tambor, ¿cierto? Y yo te pregunto con ese tambor, dime cómo ha sonado esta semana, probablemente tú puedas demostrar, dependiendo de la manera como lo toques, cómo ha sido tu semana, si ha habido estrés, si ha habido tranquilidad, si ha habido tristeza, si ha habido diferentes formas emocionales. Entonces, la música permite esa expresión. También con el trabajo de canciones, tú puedes componer, puedes utilizar canciones que ya existen para expresar o para botar cosas que tengas o para proyectar tu vida. Pero también en el ámbito de la recuperación física, también, por ejemplo, hay muchos trabajos y muchos profesionales que están ayudando a través de la música a recuperar movimiento, a generar conductas, a mejorar en comportamientos con los niños, en los ancianos con Alzheimer. Se les puede, pues, no recuperar lo perdido, porque ustedes saben que eso no se puede hacer, no se puede, todavía no se ha logrado, pero sí para mejorar la calidad de vida, trayendo recuerdos, trayendo emociones a través de las canciones. Es muy bonito ese trabajo. También en los niños, en terapia de lenguaje, la música permite que los niños logren articular mejor las consonantes con las vocales, este tipo de cosas. Es increíble. En recuperación cerebrovascular después de accidentes, de ACVs o de traumas, las personas que pierden el habla y que en terapias normales es difícil recuperarla con la música, es muy rápido a través de las canciones y a través de la improvisación del canto, las personas recuperan el habla. O sea, nosotros, lo que es la música está más en el centro todavía de nuestro cerebro y permite conectar con muchas otras áreas que se han perdido y entonces no sabíamos, y la música permite recuperar, ¿no? Recuperar eso, el habla, la escritura, las afasias se trabajan también desde ahí. Bueno, hay una cantidad de aplicaciones de la musicoterapia que aquí en Colombia, ¿perdón? ¿Por qué qué? Sí, esa era mi pregunta, o sea, ya me respondiste la pregunta que yo te iba a hacer, porque era que nos contaras qué beneficios y efectos tenía la musicoterapia, pero entonces ahora, digamos, ya después de que nos contaste esa partecita y todos los efectos que puede tener en una persona, ¿por qué la música? O sea, porque la música es como, tiene esa conexión con todos, incluso sin tener ningún problema, y todos estamos muy conectados con la música, porque entonces tiene esos cambios, pues ya a nivel personal, porque cree que esos cambios pueden suceder en estas personas. Si yo te pregunto, o si yo te pido que recuerdes una canción de tu infancia, esa canción debe estar ahí, de algún lado está. Y lo más probable es que esa canción te llegue y te recuerde a personas, ¿cierto? Y te genera emociones, te lleva a espacios. Importantes. ¿Cómo? Sucesos, sí, acontecimientos, ¿sí? O por ejemplo, si te pregunto si alguien acá, por ejemplo, la mamá murió, y si yo le pregunto, la mamá murió hace 15 o 20 años, y yo le pregunto cuál era la canción favorita de tu mamá, va a acarrear una cantidad de emociones y de recuerdos y de personas y de lugares. La música tiene eso que se ancla
cognitivamente, y eso se está estudiando mucho ahorita, cómo es que sucede, porque hasta ahora se está descubriendo muchas cosas. O sea, aunque la musicoterapia como tal existe desde hace miles de años, o sea, los indios curaban con música. En la Sierra Nevada los indígenas curan el alma con música y es poderoso. Pero hasta ahora, hasta hace unos 20, 30 años, se está trabajando desde la neurociencia de por qué es lo que ocurre ahí. Y es que resulta que se ancla y se conecta increíblemente con diferentes lugares del cerebro que permite traer conexiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú hablas, ¿cierto? Y tú sabes que eso está aquí en la zona de Guernique, zona de Broca, en el área, aquí en el izquierdo, perdón, en el área de Guernique, Broca, y que si estamos hablando, pues está funcionando solamente, pero si estamos cantando, esas palabras se van para otros lugares del cerebro, por ejemplo, que articulan con el ritmo, la melodía, los tiempos de las canciones. Entonces se puede traer habla desde esas otras partes conectadas a través de la música. Y así mismo puede pasar con muchos otros aspectos en la vida nuestra, en las cuales la música, aunque no lo pensemos, no lo creamos, pues nos está conectando con muchas cosas y nos está permitiendo a veces sentirnos bien y a veces sentirnos mal, porque hay canciones que nos hacen dar sensaciones negativas, que nos hacen dar emociones tristes, como el recordar a alguien que queríamos, o nos revive una tusa, ¿sí? Sí. Sí. Y es una canción, es algo que no es tangible, pero que dura 4 minutos, 5 minutos lo que dura la canción, y nos tiró el día, o nos alegró el día completamente, porque pues puede ser una canción que nos recuerde algo bonito. O sea, dirías que la musicoterapia es algo muy recomendable, por lo menos desde tu perspectiva. Desde mi perspectiva, la música lo es todo, ¿sí? O sea, porque nos permite comunicarnos, conectarnos. Yo puedo decirle algo a alguien con una canción sin decir una palabra, ¿sí? Sí. Una Sí, es persona cierto. cuando está caminando está manteniendo un pulso en la música que es cuántas veces se repite un golpecito en el tiempo. Pero si yo veo que esa persona vive cambiando ese pulso, si ese tiempo, me doy cuenta que algo está sucediendo con la persona. O sea, y ahí está haciendo música la persona, ¿sí? Se Al yo dice, hacer esto, dime. se dice que, doctor, se dice que la música es el lenguaje universal. Manejamos, digamos, no importa el idioma, no importa el país, nacionalidad, etnia, sigue, o sea, daría el mismo efecto, según lo que usted nos ha explicado hasta el momento, daría el mismo efecto, digamos, en todos los seres humanos, ya sea para recordar algún evento, Bueno, personas, lugares. Como usted lo decía, a veces tengo, muchas tengo, veces, tengo, tengo dos formas de responder eso. La primera, sí, en cuanto a que, por ejemplo, en la música clásica, las músicas tradicionales, una canción triste en Japón es una canción triste acá, así no le escuchemos la letra. La vas a conocer, y si es una canción alegre, africana, lo mismo tú vas a sentir esa Lo va a alegría, transmitir. Las vibraciones. por los ritmos, por todo, exacto. En ese sentido, la música es un lenguaje universal. Yo puedo transmitir el mensaje que yo quiera sin una palabra a través de una canción, de una música que yo componga, ¿cierto? Como músico. O como no músico también, Claro. también. Y ahí voy con la segunda forma de responder. Terapéuticamente ya tiene un elemento más, y es que ya yo tengo unas formas particulares, cada quien tiene una forma particular de interpretar la música y de vivir la música y de expresar la música. Entonces ya se vuelve un lenguaje más personal, pero que también permite transmitir cosas, ¿sí? También permite imprimirle ahí como lo que yo siento, lo que yo vivo, inclusive cómo soy, ¿sí? Y eso me vuelve universal. Si una persona, por ejemplo, se sienta frente a un piano, un paciente mío se sienta frente a un piano, ¿sí? Y entonces, en ese piano, por ejemplo, yo veo que la persona toca solamente aquí unas notas muy pequeñas, aquí muy junticas, ¿sí? Pues yo puedo darme cuenta que esa persona, a diferencia de otra que puede tocar abierta, que es una persona cerrada, que tiene dificultad de socializar, que tiene dificultad de explorar otros ambientes, sino que se queda ahí lo más pequeñito en esas notas que están acá,
¿cierto? Eso me da unos puntos que me permiten analizar lo que está sucediendo ahí, diferente a la persona que toca con las manos abiertas, muy parecido a lo que hacemos los psicólogos interpretando imágenes como las del test de familia o el test de la figura humana, que interpreta cómo el dibujo que hizo la persona abarca en el espacio abarca el espacio de la hoja, del campo para dibujar. Algo así pasa, lo mismo no es lo mismo una persona que toca el tambor y que suena tin, 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 a una persona que le da con toda, que suena, que retumba en el salón y que parece que lo fuera a romper. Es una persona que expresa mucho más, que tiene un radio de hacerse sentir frente a las otras personas diferente. O si ponemos a personas en un grupo, y por ejemplo alguien llega y coge el instrumento que más suena y otro coge el que menos suena. Eso ya está hablando del grupo. Y esas dos personas, este probablemente es líder porque se hace sonar, y este otro es el que le gusta como ser seguidor, como acompañar simplemente a lo que hace el otro con una panderetica o con algo pequeñito diferente. Entonces, en ese sentido, la música es un lenguaje universal porque nos permite mostrar, pero también mostrar hacia el grupo, a lo grande, pero también mostrar particularidades muy pequeñas de la personalidad de cada uno. Muy bien, doctor. Y hablando ya de todas esas, digamos, todas esas virtudes que tiene la musicoterapia en los diferentes ámbitos, ¿cuáles serían esas áreas de tratamiento en la musicoterapia? Bueno, las áreas o los campos son muy amplios. Ya les he explicado pues de la clínica, también les he hablado de lo organizacional. En salud, por ejemplo, también tiene unas aplicaciones muy interesantes. En pediatría, en recuperación física, ¿no? Donde tú quieras. Es más, la musicoterapia, dependiendo del profesional, se adapta también al enfoque psicológico que que el profesional tenga. Si es psicoanalítico, puede darle una interpretación muy psicoanalítica a las producciones musicales de las personas. O si es muy cognitivo, por ejemplo, a través de las ideas o pensamientos o referencias emocionales que brinda, que brinda el contenido de esa producción que se genera a través de una sesión. En la que se te ocurra puede entrar. Eso depende como también de la creatividad de la creatividad y de la formación del profesional, ¿sí? Entonces, puedes trabajar en cualquier ámbito, familiar, comunitario. En lo comunitario es poderoso, porque le permite al musicoterapeuta darse cuenta de cuál es la dinámica que está ocurriendo dentro de un grupo y generar, por ejemplo, conocimiento sobre dónde están fallando, cómo es la comunicación de ese grupo, quién es líder, quién es seguidor, quién tiene fortalezas para trabajar ciertos aspectos dentro de lo comunitario. Entonces, en cualquier ámbito se puede mover la musicoterapia para trabajar con las personas. Doctor, ¿y cuál diría que es su fuerte? ¿Cuál es el ámbito que dice como yo aquí me desempeño mejor? Bueno, pues por mi formación psicológica, yo diría que la clínica. La clínica, aunque también me gusta mucho lo organizacional. He tenido la oportunidad de trabajar con grupos de organizaciones en todo lo que tiene que ver con lo ocupacional, con el manejo de estrés, con todo lo que tiene que ver con mejoramiento de la comunicación, y todos los procesos que tienen que ver con revisarse a sí mismo, pues como para el asunto como el mejoramiento de mí mismo, de darme cuenta de lo que estoy fallando, como en el insight, y en poder como hacer que las personas se den cuenta de que tienen que mejorar en ciertos aspectos de su vida. Pero pues como uno no les dice qué es lo que tienen que mejorar, porque pues uno, en un grupo que acaba uno conocer, ¿no? Pero la música sí va dando esos caminos. Es increíble cómo se van dando cuenta y cómo ellos van referenciándolo y van diciendo, oh, madre, me di cuenta que tengo que mejorar en esto, tengo que cambiar esto, tengo que trabajar en esto, tengo que ir Ok, al psicólogo. ¿Cómo? por ejemplo,
Nosotros queremos saber cómo sería una sesión de musicoterapia o si se puede por este medio, digamos, que nos cuente un poquito o qué se puede hacer, porque el tema está súper interesante. Una sesión, no todas las sesiones son iguales. Se tienen en cuenta, el primer aspecto, el principal, son los objetivos terapéuticos. Es decir, dependiendo de lo que el paciente, las necesidades que traiga el usuario, o el paciente, o el cliente, frente a eso es que se estructura la sesión. Cada sesión debe ser grabada para efectos de análisis, debe ser grabada en video, para efectos del análisis posterior, y a partir de ese análisis es que uno planea la siguiente sesión, y esa misma sesión le permite a uno ver los avances o retrocesos que hay en la persona. Entonces, en las sesiones, nosotros tenemos como 4 máximas en musicoterapia, que son 4 grandes formas de trabajarlas, ¿cierto? Que son los métodos que llamamos. El primer método, que es trabajo con canciones, es con las canciones que ya existen, y es trabajar con esas canciones, emociones, expresión, ¿cierto? Existe el trabajo de canciones, la composición. Una persona puede componer y a partir de esa composición puede ser muy sanador el expresar cosas. Aparte que aprender música también en lo ocupacional, eso trae unas ventajas increíbles. En un niño, por ejemplo, aprender a tocar el instrumento es enseñarle disciplina, enseñarle que hay unos tiempos, que es importante la dedicación. Por eso los músicos siempre somos buenos estudiantes. Ok, Bueno, muy bien. bueno, pero entonces también existen métodos receptivos, que son aquellos que permiten la meditación o el darse cuenta o la imaginería. Por ejemplo, que entonces la persona está en una posición muy pasiva, que es acostada, y el musicoterapeuta podría utilizar música ya grabada o podría hacer música en vivo con algún instrumento. Y pues esa es muy poderosa porque uno se está dando cuenta y uno va haciendo música, uno va creando la música en la medida que va viendo qué va pasando con el usuario, con el paciente. Y por último, existe el método de improvisación, que es el que les he hablado, que es que las personas toman el instrumento y uno los acompaña o los observa dependiendo de las necesidades terapéuticas. Entonces, dependiendo de los objetivos terapéuticos, uno hace uso de alguno de esos métodos, y entonces en esa expresión y de esos productos que va generando la música, o la musicalidad mejor, la musicalidad de la persona a través de lo que va tocando, pues así mismo uno va analizando lo que se va logrando ahí, lo que va pasando, y puede ir entonces trabajando más. Cada sesión por lo general se mueve en tres momentos, en 3 espacios. Un momento inicial, que permite como abrir, como entrar a la música. Momento fuerte ya central, que ya es donde se trabaja lo que uno quiere entre el objetivo. Y un momento de cierre, que es donde como que se recoge todo lo que ha sucedido, y muy creativamente, a través de una actividad, de una canción, de escribir, o bueno, eso sí depende del terapeuta, como que se recoge todo lo que ha sucedido y uno puede darse cuenta de lo que ha pasado en la sesión. Más o menos eso es lo que tú vas a ver en una sesión de musicoterapia, aunque hay de más tipos y hay otros modelos de afuera que se mueven de otras maneras. Hay, por ejemplo, musicoterapeutas en otros países que se mueven en un continuo, es decir, desde que la persona entra y sin una palabra ya están tocando, ya está ocurriendo música, ya la persona no sabe ni qué hacer con un instrumento, canta, grita, brinca, baila, y ahí ocurren muchas cosas, y ahí ocurren tremendas cosas, que tanto para que el terapeuta se dé cuenta como para que el usuario también descubra. Ok, O sea, Emily, ¿cuál es la cantidad, perdóname, Kate, cuál es la cantidad de sesiones recomendable? Depende. Las mínimas, por lo menos unas 4 o 5, y eso que son poquitas. Pero no más de unas 12, porque hay que también trabajar mucho todo lo que es la dependencia, la capacidad de esfuerzo, que la persona se dé cuenta que puede lograr cosas.
Imagínate una persona dependiente del terapeuta toda la vida. O sea, eso ya está diciendo mucho, tanto de la persona como del terapeuta, ¿sí? A las personas hay que ir tratando también, hay que irlas entregándole también a su vida, porque de eso se trata, precisamente para eso paga la persona la sesión, ¿no? Igual que en psicología, igual que en psicoterapia. En ese sentido, psicología, la psicoterapia y la musicoterapia pues van muy de la mano, porque tienen elementos muy comunes dentro de lo que se llama terapia. Ok, muy bien, doctor. Nos ha hablado durante este tiempo los beneficios y de lo que se trata la musicoterapia. Muchas veces quizás no le damos la importancia que se refiere y quizás no profundizamos tanto en ese tema de la musicoterapia, pero como estudiantes de psicología digamos que es bastante interesante redescubrir esa rama, ¿verdad? En toda su experiencia laboral, además pues usted de ser un magíster en musicoterapia, también es especialista en docencia, ¿sí? En todos esos años de experiencia, ¿cuál ha sido su mejor experiencia en su campo? Hace muchos años, cuando recién empecé mi experiencia profesional, yo inicié trabajando con el Hospital Departamental San Antonio de Padua en La Plata, Huila, es un hospital de segundo nivel. Y en esa región sucede algo particular, y es que mantienen casi todo el año, casi todo el año, los índices y las estadísticas de intentos de suicidio, conductas de suicidio, muy altos en casi todo el país. Ellos allá en esa región tienen mucho esa problemática. Y mis casos más exitosos han sido como en esos términos, con ese tipo de usuarios, de pacientes, casi siempre adolescentes, en todo lo que tiene que ver con proyecto de vida, con significado de vida. Soy muy como dado a las corrientes de Viktor Frankl, de la logoterapia, de significado de la vida, de sentido de vida. Todo eso me llama mucho y me genera mucha curiosidad intelectual, profesional, por decirlo de alguna manera. Entonces, mis casos, así como mis experiencias muy positivas, fueron como por ese lado. Pacientes que después de haber trabajado conmigo, después pude ver que estaban en unos procesos muy bonitos de vida, de transformación de su vida, encontrando razones fuertes para la vida, y que hoy en día son experiencias muy bonitas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con encontrarles razón, el sentido de la vida, con eso me ha ido muy bien, trabajando con las personas, porque siento que de ahí es como la raíz de la problemática del ser humano. Entonces, por ejemplo, los conductuales y los conductuales sí trabajan la depresión muy desde la periferia, pero sin ir a lo profundo, que es eso, que es que la persona tiene que encontrarse consigo mismo, que es lo importante para su vida, para no volver a intentar quitarse la vida, para coger el amor a la vida, cogerle cariño, ¿sí? Para que se pueda realizar como una persona completa desde el encontrarse a sí mismo de qué es lo que es importante para él o para ella, ¿sí? Entonces, por ahí ha sido como la fuerza mía, y actualmente me encuentro en musicoterapia como buscando la manera de que de poder ir uniendo, porque no he encontrado literatura que una musicoterapia con logoterapia, con todo lo de Viktor Frankl. Entonces he venido como tratando de hacer esta revisión de cómo lo haría, cómo podría hacerlo. Otro que ahorita con musicoterapia también tiene unos casos exitosos es a través del focusing. El focusing, que es el sentir, cómo yo puedo sentir, cómo yo puedo, a través de darme cuenta de mi cuerpo, de concentrarme de qué es lo que estoy sintiendo en cada parte de mi cuerpo y cómo mi cuerpo me habla y me dice. Y la musicoterapia sí me ha permitido conectarme de esa manera, porque la música permite precisamente también eso, generar canales con el mismo cuerpo y entender que esta situación que me ocurre, esta situación que me está ocurriendo a mí, mi cuerpo la está sintiendo y me duele la espalda, o me duele los hombros, o me duele el abdomen, o me duele la cabeza.
mi cuerpo está hablando de la situación que estoy viviendo. Y entonces cuando eso pasa, la música se me vuelve un canal. Entonces estoy trabajando en encontrar formas de articular la musicoterapia con la logoterapia y con el focusing para seguir generando esos casos positivos con usuarios. Qué interesante. Doctor, ¿y cuál ha sido el caso que usted considera que ha sido el más difícil o que ha traído como consecuencias a la vida personal o sentimientos a la vida personal? Sí, precisamente una chica que muy joven, 14 años, quedó embarazada. Para ella fue un choque muy fuerte. Entró por mí. Yo soy certificado por la OIM en IVE, en interrupción voluntaria del embarazo. La gente le corre mucho a eso y le tiene mucho miedo porque piensan que es que la labor de uno es decirle a la gente sí aborte o no aborte. Y resulta que no se trata de eso, se trata... ¿Cómo? ¿Perdón? Totalmente falso. Se Eso. trata es de que las herramientas que uno tiene, que uno debe utilizar, es para que la persona, el usuario, se dé cuenta de la decisión más real para él, independientemente de que si aborta o no aborta, si interrumpe o no interrumpe el embarazo. O sea, yo no tengo por qué influir si sí o no. Y con esta paciente, pues ocurrió algo así, ¿no? O sea, en últimas se da cuenta de que no quiere, no quiere perder el bebé. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar en un proyecto de vida que le sirviera para, bueno, y se quería quitar la vida y quería, la mayor parte del tiempo esta usuaria estaba debajo de la cama porque estaba en una depresión tan profunda, quería morirse, quería perder el bebé, no quería que nadie la viera y se metía debajo de la cama, de unas condiciones psicosocial, económica muy precaria. Entonces, este trabajito fue muy fuerte. No fue a psiquiatría, no quiso ir a psiquiatría, fue renuente, pero sí llegaba donde mí. Llegaba 2, 3 veces a la semana. La familia la traía, pero ella, bueno, por lo menos conmigo sintió la confianza porque con otros profesionales no. Entonces el trabajo de empezar a que ella primero se diera cuenta de que no quería perder el bebé, de que en el fondo había algo que le decía que si hubiera abortado, pues hubiera sido más fuerte para ella. Y si hubiera quitado la vida, pues Cargo tampoco de era conciencia. solución. Entonces, llegar a ese punto fue primero un trabajo y después construir proyecto de vida desde la maternidad, desde lo académico y desde lo ocupacional. Fue un trabajo fuerte de un año largo. Después vi que volvió a estar embarazada, ya después... No, pucha. No. Pero bueno, ya con otra actitud, por lo menos me vio y me sonrió y me dijo hola. Y yo, bueno, hola. Ya eso hice mucho. Ya no estaba debajo de la cama, otra vez escondida, ya no estaba. Sí, ya por lo menos, en serio. Y después en otra ocasión la vi trabajando. Entonces, bueno, ya por lo menos. Ya quería hacer algo con su vida, comenzar Sí, a forjar algo mejor. o sea, por lo menos se dio cuenta que el embarazo, que era algo que no quería, o sea, la maternidad, que era algo terrible para ella, se le convirtió en su razón de vivir, el sentido de su vida. Entonces está Su trabajaba inspiración. para darle a sus hijos, pues, una condición de vida por lo menos buena o aceptable. Ok, doctor, la otra pregunta. En este momento, ¿cuáles son las necesidades más importantes de su carrera en Colombia, en nuestro país? Las necesidades, Sí, señor. pues yo en ese sentido sí soy muy crítico. Y tengo 2 posiciones al respecto. La primera, que hay mucho profesional, ¿sí? Y eso, o sea, eso está, y no es que esté de acuerdo con la vicepresidenta, sino que el haber tanto profesional está generando unos imaginarios que no son frente a la profesión para el contexto. Y en el contexto ocurre que hay mucho profesional y no todos tienen la
la formación o la capacidad, o no sé, no se formaron de la manera más idónea. Eso, la crítica es social hacia las universidades, y lo digo yo que soy docente también, trabajo con la UNAD, que soy docente y me doy cuenta de muchas cosas. Entonces, las necesidades van más como hacia primero, a que no todo el mundo debería ser psicólogo, y segundo, que la formación debe ser más fuerte, más estricta. Puede ser virtual o puede ser presencial, no importa, porque hay estudiantes que les va muy bien dentro de lo presencial y otros dentro de lo virtual. Eso no quita, eso no le deja, o sea, que sea presencial o virtual no hace que sea mejor o peor estudiante. Eso está en uno. Entonces, con estas personas hay profesionales que se están dedicando a dar consejos, a regañar, a hablar bonito, pero todo eso menos a aplicar psicología. Y aplicar psicología es estudiar las técnicas, es estudiar el modelo que más te guste y afianzarte y volverte o sea, el modelo va con la personalidad de uno, como uno es, como uno sea. Y cuando no existe eso, pues ocurre que las personas van y hablan cualquier cosa. O revolver religión con psicología. Es atroz. Es atroz. Yo no puedo venir a hablarle a alguien de Dios o que vaya a misa para que sea buena persona. O que que si tiene conflicto en la pareja es porque no se casó por la iglesia. ¿Sí? O sea, ese tipo de cosas que los he visto, me he dado cuenta de que ha ocurrido de un profesional regañando a una pareja porque no se casaron por la iglesia, porque Dios, entonces es algo que no puede pasar, porque o sea, si bien las creencias de uno no pelean con la ciencia, no deben pelear, o sea, sí hay que separarlas y hay que darles el lugar a cada uno, ¿sí? Una cosa es que el paciente crea en Dios, pero otra cosa es que determinemos que de eso dependa el éxito o el fracaso de su vida. De eso no es, o sea, no tiene nada que ver, ¿sí? Una cosa es la espiritualidad da bienestar. Bueno, y hay muchos profesionales como borrando ese límite de lo que es las creencias comunes de la gente y lo que lo hace uno profesional. No existe ese límite para la gente del común, no existe porque los profesionales nos hemos tirado eso. Por ejemplo, escucha uno por televisión consejos terribles de Ani por RCN. O sea, que uno dice, por Dios, se está tirando lo que es el rol del psicólogo ante la sociedad. La imagen, ajá. La imagen, porque es que uno no puede venir a mostrar, empezando que está mostrando, ahora último ha estado mostrando casos de personas y no se puede hacer ni por ética, ni por lo que hace, ni por el rol nuestro, ni por lo que debería, ni la disciplina, que la disciplina lo que nos hace es que hay unos constructos teóricos, usted utilícelos para trabajar, pero si usted va a ir a dar consejos, pues está generando lo contrario. Consejos da la mamá, o el portero del conjunto, o el chamán, o el cura, o el abuelito, pero yo como profesional no doy consejos, y no me pagan por dar consejos, ni cobro por dar consejos. Es algo que está ocurriendo mucho en Colombia. Muy bien, doctor. Se dice que la salud mental, perdón, es tan importante como la salud física. ¿Creería usted que todas las personas en algún momento de su vida deberían ir a un psicólogo? Pues depende también. Pienso que sí, por lo menos todos pasamos por circunstancias muy duras, muy fuertes, y podríamos requerir en algún momento de algún apoyo. Pero resulta que como no todos fuimos educados de la misma manera, no todos tenemos la misma predisposición biológica, física, de nuestro cerebro, de nuestra forma de trabajar, funcionar, que hace que nos volvamos más o menos vulnerables a las consecuencias de esos problemas que nos ocurren, de esas circunstancias. Y eso hace que algunas personas sí requieran y otras que no tanto ir a psicología, ir a psicoterapia
o musicoterapia, o bueno, todas estas alternativas. Es que no solamente la musicoterapia es la alternativa a la psicología, hay muchísimas otras más, ¿no? Y dentro de la misma psicología hay muchísimas corrientes también, y en las cuales el usuario también se siente identificado y puede funcionarle mucho mejor porque hace parte de su estructura personal, de su estructura de vida. No es lo mismo un ingeniero, ¿sí? Que ese iría muy bien a donde un conductual o un cognitivo conductual, a un artista. El artista sí el artista anda dentro del profundo ser del sí mismo. Le funcionaría muy bien el psicoanálisis, por ejemplo. Entonces, es relativo, depende de las personas, depende de las experiencias, depende de la formación, depende de cómo han sido educados en su familia y de cómo ha aprendido a resolver sus problemas. Eso lo hace como que hace que las personas necesiten más o menos trabajar por su salud mental a través de un profesional. Y usted decía algo importante, doctor, y era que, digamos, no, la psicología no es dar consejos, como usted lo decía, y muchas pues personas confunden eso, sino es aplicar cada uno de los métodos según sea el caso requerido por el paciente, ¿verdad? Sí, sí, depende de eso, depende de los objetivos terapéuticos, depende de eso, el uso de las herramientas que uno tenga y de lo que uno disponga, de lo que uno estudió. Por eso es que a uno le toca estudiar tanto, le toca ser muy juicioso. Si no lo va a hacer a través de un posgrado, pues sí por lo menos de enterarse, de leer, de buscar por sí mismo. Entonces es como la invitación a que hay que buscar, hay que leer, pero también hay que ser muy recursivo y hay que ser muy creativo también. Pero sí, definitivamente aconsejar y hablar bonito, pues eso no nos hace profesionales. Muy cierto, doctor. Y bueno, ya para finalizar, ¿cuál sería el consejo que tú nos darías como futuras psicólogas o psicólogas en formación? Seguir estudiando. Seguir estudiando. No hay otra. Sí. Hay dos posibilidades ahí. La primera es irte de frente con lo que tú amas, con lo que a ti te gusta, con lo que tú consideras que te llena en la vida y puedes estudiar en eso y si crees que vas a vivir de eso, sería lo ideal. Pero existe la otra, y es que hay personas que ya se forman en psicología y entran a trabajar o están trabajando en algún área específica, en algún campo específico, no solo desde la psicología, sino desde cualquier otra área. Y podrías fortalecerte y hacer posgrado y seguir estudiando frente a eso que estás haciendo y que te pueda asegurar un ingreso económico mejor y que te puedas sentir bien contigo misma, ¿cierto? Yo personalmente no creo que pueda irme a estudiar una cosa con conductismo o que tenga que ver con leyes o con matemáticas. Creo que me haría profundamente infeliz. Uno debe buscar lo que a uno lo hace feliz y lo que lo hace encontrar a uno con uno mismo. Quizá por eso fue que estudié musicoterapia. Sí, y es la recomendación que yo le daría a cualquier estudiante. Que se vaya por lo que ama, por lo que profundamente lo hace feliz, o aquello que le asegure una buena calidad de vida y que lo haga sentir bien, ¿cierto? Son esos dos aspectos como los que yo les propondría a un estudiante. Qué buen consejo. No todo el mundo tiene que hacer posgrados, no todo el mundo tiene que llegar al doctorado, no todo el mundo tiene que hacer psicología, una carrera profesional. Carpinteros muy buenos, sin necesidad con solo bachiller y que son felices haciendo lo que hacen. Sí, es cierto, el estudiar no significa que estemos diciendo me voy al éxito de una vez, ni tampoco alguien que no estudie tiene que ser un fracasado, es totalmente Exacto, cierto. el éxito no lo da el nivel económico que tú tengas, sino es la satisfacción que tú tienes con lo que tú haces. Y la calidad del trabajo. Sí, o sea, eso se refleja. La gente dice, esta persona lo hace bien y disfruta, lo hace bonito. No es lo mismo uno sentarse donde un médico que ni lo mira uno en la consulta y escribe en el computador, en su agenda, ¿cierto? Y uno se para y hasta regañado se siente,
al médico que lo mira a uno a los ojos y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Cuéntame, quiero escucharte. Como ¿Sí? dice el dicho, al que le gusta le sabe. Sí, exacto, tal cual. Y lo mismo pasa con los psicólogos. Hay psicólogos que ni siquiera sonríen. El poder de una sonrisa cuando uno se encuentra con una persona y cuando tiene un paciente, con un usuario, Sí. abre las puertas que usted no se imagina. Y eso lo hace no solo más profesional, lo hace humano, lo hace buena persona, lo hace bonito frente al otro. Entonces hay unas cosas ahí que vienen desde el proyecto de vida, vienen desde lo que uno lo forma, desde cómo lo educaron en la casa y que se hacen transversales dentro de lo que uno hace y que se muestran ante el otro. Y entonces muestra el amor que uno le tiene a lo que uno hace. Bueno, doctor, ya para finalizar, pues muchas gracias por habernos acompañado, por habernos compartido un poquito de su experiencia y pues esperamos también haya sido de mucho agrado nuestra compañía y nuestras preguntas. No, me alegra y ojalá pues lo que yo les aporté en esta entrevista pues les sirva, les haya Claro que gustado sí. y les pueda Sí, pues muy aportar. interesante, la verdad. Bueno, gracias a Vale, usted. gracias doctor por ampliarnos, digamos, ese concepto de lo que es la musicoterapia, digamos, un tema que quizás no, entre persona común, quizás no sea un tema amplio, pero pues Recurrente. recurrente, pero pues entonces agradecemos su aclaración, su amplificación respecto al tema. Muchísimas gracias por su profesional colaboración. Bueno, muchísimas gracias.